y me dijo, te va a decir que yo le di a mi hija. Y le dije, ¿y sí? Y nada más agachó la cabeza y me dijo que sí, y me empezó a contar esta historia. Pero eso ya fue como en las últimas sesiones. Ya me había echado como unas 5 sesiones de esa historia en donde ella repetía lo mismo, como que era una historia que ella misma se había grabado, la misma historia que le contaba a todo el mundo, a los abogados y a todo. Pero pues ya tenían el expediente. Hasta las últimas sesiones ella me dijo esta historia que yo les estoy compartiendo esta mañana. Entonces, pues esto habla de cómo las prácticas se van reproduciendo. Y yo hablaba con una investigadora, Jenny Pierce, que ella habla mucho de las violencias crónicas, ¿no? Entonces me parece que el caso de Catalina expresa todo un ciclo de violencia crónica desde su casa, las parejas, el no poder decir que no, el decir, no, pues no me gustas, ¿por qué te metes aquí a mi casa? Pues vete a tu casa. El no poder decir que no, el no poder reconocerse, el aceptar, ¿no? La violencia de un hombre, la violencia de sus hijos, y en ella reproducir también esa violencia porque ella nunca había tenido un poder sobre ella misma ni sobre su vida. Ella le dijeron, te vas a ir con ese señor, y se fue. Y cuando ella tuvo ese pequeño poder de decidir, decidió por su hija, ¿no? Y eso, para estas construcciones de maternidades, la que sigue, por favor, que es la naturaleza humana como el ser madre, como lo mejor, como el afecto, como casi la deidad de ser madre, que las mamás estamos para dar amor, que estamos para proteger, y cuando eso no pasa, lo tomamos como algo anormal, como algo desviado, como algo que no puede ser, y como algo enfermo. Yo me acuerdo que mi propia abuelita, y perdón por lo que voy a decir, pero mi abuelita decía, ni las perras regalan a sus hijos, ¿no? Es así como una frase que a mí me ha impactado toda la vida, ¿no? Entonces cuando pasa lo contrario, no, son unas malas madres, es lo peor, cómo una mamá puede matar a sus hijos. De hecho hay un estudio que hizo Cristina Palomar y Maru Suárez, sobre las mujeres que están en la cárcel por haber matado a sus hijos, y es bien interesante lo que ellas empiezan a encontrar, las pistas que ellas empiezan a encontrar a partir de los discursos de esas madres, ¿no? Que a veces ellas lo usan como, es que yo lo protegí, los maté porque los tenía que proteger, como que mi amor de madre fue tal que los tuve que matar porque iban a sufrir. Entonces, Catalina, cuando tuvo la única oportunidad en su vida que ha tenido poder y pudo decidir, decidió sobre el cuerpo de su hija, ¿no? Y le dijo al Arnulfo, te la doy, pero por favor no te vayas. Quédate conmigo porque yo te quiero. Y aquí está lo único que tengo para darte, que es mi hija, para que tú puedas realizar el deseo de ser padre, ¿no? Aunque yo esté a un lado y te dé a mi hija. Y de hecho Arnulfo dice que la hija de Catalina y él se iban a ir teniendo al niño, porque se habían enamorado. O sea, la telenovela iba a seguir. Ajá. Entonces, ahora que pude entrevistar a Rosangélica, la hija, me dice que ella perdona a su madre y que la entiende, y que la necesita, y que ya quiere que salga para irse a vivir con ella junto con su niña Alejandra, ¿no? Que como les digo, todos están castigados por los valores, por la moral mestiza, cristiana, porque casi todos los indígenas huiráricas que están en prisión son por delitos sexuales. Porque los usos y costumbres, bien o mal, nos gusten o no, allá se usa, se reproduce eso. El problema está cuando eso pasa a la ley mestiza o pasa a la comunidad mestiza, cuando ellos nuestra mirada no reconoce y los mete a la cárcel. De los 7 indígenas que he entrevistado en cárcel, los 7 están por delitos sexuales y por menores. Entonces no pueden ayudarlos con fianza y son penas muy largas. Entrevisté a Pedro y él tiene 27 años de cárcel, y luego está
Benito, él tiene 27 y Arnulfo pues tiene 18. Tiene ahorita 27 años y lo que le falta está bien chiquito. El que sigue, por favor. Entonces, esto habla de la dimensión simbólica de la maternidad, ¿no? Cómo hemos construido una imagen, un discurso, una historia alrededor de lo que significa ser madre, lo que está permitido, lo que una madre puede ser, lo que no puede ser, y todo lo que no entra en esto no puede ser, es malo, y tienen que estar encarceladas o en un centro psiquiátrico. La que sigue, por favor. Entonces, pues esta historia de Catalina merece ser oída, merece ser mirada, y esto es como un pequeño homenaje a Catalina y para todas las mujeres que en algún momento se sienten o se han sentido rotas, monstruosas, innombrables, por ser lo que no está permitido ser cuando uno es madre, ¿no? Matar, dar a sus hijos, darlos, permitir que los violen, para que no se vaya esa pareja. Entonces, pues esta mañana les vengo a compartir esa historia en donde a veces nos da miedo hablar de estas mujeres encarceladas, que no queremos ver, por eso las encarcelan, porque se sienten rotas, monstruosas e innombrables. Entonces, esta mañana es como un pequeño homenaje a todas esas madres. La que sigue, por favor. A la que sigue. A todas esas madres que han sufrido violencias culturales desde que nacieron y que nadie les ha preguntado si querían eso. Simplemente alguien también decidió por ellas. ¿Sí? Por favor. Y bueno, este es un fragmentito de la película que me gusta mucho, que es Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, y ahí le hice como una pequeña modificación. Es para todas las mujeres que han sido madres, a las que quieren ser madres, a las madres que no quieren ser madres y sin embargo lo son, a las mujeres que son madres encarceladas, encerradas en prisiones mentales y sociales. A todas ellas les dedico esta presentación. Y muchísimas gracias por escucharme, por escuchar la historia de Catalina y por tocar esa parte monstruosa de las mujeres que muchas veces no queremos ser tocadas ni vistas. Y pues espero sus comentarios, sus preguntas, y aquí estoy para contestárselas si puedo, y si no, les prometo que lo investigaré. Gracias, Caro. Yo te iba a empezar a preguntar, ¿cómo se llama lo que eran ellos? Huiráricas. No, ¿Maracames? Maracame. ¿Qué es Maracame? Maracame es como en las comunidades indígenas, con los huiráricas, hay como jerarquías, ¿no? Que está el consejo de los abuelos, que son los que toman las decisiones, lo que dicen que está bien, que está mal, lo que está permitido, ¿no? Y cuando ellos ya no pueden con eso, lo mandan con un maracame, que son los curanderos, los que curan en la comunidad de mal de ojo, de salación, de que si alguien te hizo un mal, que si alguien te robó el espíritu, porque para ellos no existe la palabra enfermedad. La enfermedad es de nosotros, los mestizos, como nos llaman, ¿no? Para ellos existe que te roban el espíritu. Y de hecho la investigación que estoy haciendo en el postdoctoral es de eso, la resignificación de la salud y la cultura adentro de la cárcel. Pero en este caminar, pues uno se va encontrando con cosas, y pues me encontré con Catalina, que ella es curandera. Solamente los maracames son hombres. Los que no, las mujeres como Catalina, que tienen el don de sanar, son curanderas. Los maracames nada más tienen que ser hombres. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo que les gustaría compartir, dudas. Sí, Moni, bien. Bueno, a mí me encantó tu plática, me encanta tu tema, me encantó. Gracias. Me gustó mucho cómo lo presentaste y lo fuiste articulando. Yo tengo como más que preguntas, como ciertas inquietudes. Primero, ¿por qué el título de tu plática y no centrarte en los significados de la maternidad, ¿no? El título me llama mucho la atención, yo creo que a todos nos llama la atención, y me gustaría que nos expliques un poco más el título de tu plática.
Otra es que, bueno, este es un comentario mío, personal, es mi opinión. Yo creo que todas las madres estamos encarceladas o vivimos en un encierro, ¿no? Desde diferentes puntos, desde diferentes lugares y con diferentes rejas, ¿no? Y con diferentes condenas de 8 años o de 15 o de 50, ¿no? De lo que sea, primero, segundo, ¿no? Me interesa mucho cómo abordas y cómo nos haces reflexionar a todos, ¿no? Sobre, obviamente, los valores y las normas que implican en cada cultura y cómo vemos, entonces, sí, a una madre que ofrece a su hija o la vende o la ofrece o la intercambia desde una cultura y cómo la juzgamos desde nuestros propios valores, ¿no? Desde nuestras propias creencias y desde nuestras propias normas, la juzgamos que están en la cárcel, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo desestructuras a partir de tu narración? Poniéndolo en la mesa para que reflexionemos que son cuestiones exactamente de creencias, de cultura, de valores y de normas, ¿no? Que no debemos de olvidar ni de asumir que son nuestras normas las que se imponen a otras culturas, ¿no? Un poco como les decíamos, estudiábamos con los estudiantes esta idea eurocéntrica que imponemos a otros, ¿no? Esta cultura occidental que imponemos a otros, ¿no? Entonces me gusta mucho, mucho cómo a través de tu plática no se queda nada más en la narración de lo que de la vida de esta persona, sino en cómo lo desestructuras. Pero, y la pregunta es sobre tu título. Yo te quiero contestar con algo que tú misma dijiste ahorita al final, y muchas gracias por tus comentarios, de cómo juzgamos desde nuestra mirada mestiza de lo que está bien, hasta de nuestra mentalidad judeocristiana que todos llevamos dentro. Entonces, Catalina necesita 36,000 pesos para salir. Entonces, cuando yo empiezo con mis amigas a pedir dinero, a ver, amigas ricas, colaboren, y empiezo a contar la historia de Catalina, hasta las mismas amigas académicas me dicen, no, ¿por qué? Porque si ella dio a su hija, ¿quién le da el derecho de dar a su hija? No, eso es aberrante, eso es perverso, ¿no? Es lo primero que me dicen. Entonces yo le digo, a ver, pero no la vamos a... Ella ya cumplió su condena, si lo quieres ver desde lo correcto o incorrecto, porque hasta me dicen, éticamente, Caro, tú estás mal, porque tú ya estás rebasando tus límites de investigadora y tú ya, ¿por qué la quieres sacar a la cárcel? A ver, ¿quién te dice que la hija quiere sacarla de la cárcel? No, eso es aberrante, perverso. Es lo primero que me dicen cuando yo les cuento la historia. Entonces, por eso lo titulé así. Porque lo primero que me dicen es que es perverso, es aberrante, como una madre, porque ellas me dicen, yo tengo hijas, yo no tengo hijas, tengo hijos varones. Pero me dicen, yo no me atrevería a decidir por el cuerpo de mi hija. Pero yo les digo, es que ustedes están pensando desde su contexto. La violencia crónica habla de un espacio, de un tiempo y de una cultura. Entonces no podemos pensar lo que yo haría, o lo que tú harías, o lo que él haría, porque no estuvimos así, no hemos recorrido la trayectoria cultural, histórica que ha vivido Catalina. Por eso yo desde un principio digo, a ver, quitémonos desde el está bien, está mal, es inocente o culpable, quitémonos de ahí. Ella ya cumplió su condena y alcanza el beneficio de salida. Pero lo primero que me dicen es eso, me dijo, es que lo que ella hizo es perverso y aberrante. Entonces por eso, aparte porque dije algo que llame la atención para que vengan los muchachos, y las muchachas, un hit, una frase impactante, entonces, pero lo hice por eso, porque lo primero que me dicen los judeocristianos, mestizos, académicos, amigos, pudientes, cuando yo les pido dinero para sacar a Catalina es no. Entonces yo digo, a ver, ¿y si fuera una mujer diferente, si fuera mestiza y hablara bien el español, yo hubiera cometido otro crimen, por ejemplo, robar para que comieran sus hijos? No, es que ella ya cambia, porque está robando por sus hijos, pero ¿cómo que dio a la hija? O sea, no, no.
O sea, la monstruizan. Entonces dije, no, entonces por eso puse ese título, porque así es como la califican, el hecho de que ella, entonces dije, pero a ella le hicieron lo mismo y sus papás no están en la cárcel. De hecho, les cuento una historia. Yo tengo una prima mestiza de 14 años que tuvo un bebé con un señor de 40 y lo tuvo en el IMSS y no llegó ni el MP, ni nadie le preguntó quién es el responsable. Entonces, ¿por qué? No porque quisiera que mi prima o mis tíos fueran a la cárcel, pero si la justicia es justicia, pues deben de ser todos iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué a ellos sí y a mi prima no? Entonces, y es lo mismito. Y mis tíos no pisaron la cárcel, no fueron interrogados, no fueron nada. Mi prima ya tiene 2 hijos, el tipo ahorita ya tiene como 50, ya la abandonó, ya anda con otra menor y seguramente va a tener otros hijos y no va a pisar cárcel. Entonces, eso es mi pregunta, mi reflexión. ¿Por qué con unos sí? ¿Por qué las violencias con unos sí importan y con otros no? Porque hay cuerpos que sí importan y cuerpos que no importan, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión. Pero espero haberte respondido. Sí. Oye, Caro. Sí, dime, Alma. Fíjate que es muy bonito lo que tú narras de ella, y a mí lo que me llama mucho la atención es tu punto de observación acerca de la deshumanización de ella, ¿no? Porque en el momento en que la pareja le dice, no quiero que nazca como animal, o sea, como hemos nacido todos, quiero que sea un humano, que nazca como humano. Fíjate qué interesante las leyes lo que hacen en ella, la deshumanizan, ¿no? Y le quitan sus derechos culturales y sociales que le han arraigado toda la vida, porque no solamente eso pasa ahí, también en la Sierra de Puebla y en muchas partes de México, que en las ciudades como que nos espantamos muchísimo, pero es algo que pasa cotidianamente, ¿no? Nada más que a ellos, por su deseo de ser humanos, ¿no?, los agarraron, pero en realidad, como dices, hay muchas niñas, adolescentes, jóvenes, que tienen hijos de adultos y hasta apenas ahorita, ¿no?, como que en este tiempo se empieza a visibilizar cómo se llama ese tipo de relaciones, ¿no?, el grooming y todo eso, pero que en realidad la idea creo que de tu tesis es dotarla de un privilegio que es ser humano, ¿no? Porque en el momento en que la quitan, la deshumanizan, la monstrualizan, como tú dices, ¿no?, la vuelven monstruo, en ese momento, pues está bien, ¿no? Porque ella no es un humano, no es una mujer, no es capaz de decidir por ella, porque lo único que tiene, decide por lo que tiene, que es su hija, ¿no? Entonces ella ya vivió, o sea, lo que perdemos de contexto tal vez nosotros es que ella ya vivió 2 separaciones. Ella ya vivió un abandono que ella ya deseaba, un abandono que no deseaba, y ella tuvo una tercera oportunidad y ella dice, me quiero quedar con él a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, qué interesante tu tesis, porque nos muestra la humanidad de ella, ¿no?, que está en la cárcel y que la sociedad, al momento de verlo como, ay, Dios mío, regaló su... entonces la vuelven monstruo. Sí, y lo que dices está bien bonito porque también es su deseo de ser mestizos, ¿no? Porque en su deseo de ser mestizo, de que mi hijo no va a nacer como un animal en el suelo, van a ser como una persona, es su deseo de ser mestizo, por ese deseo están todos encerrados, porque si lo hubiera tenido como la mayoría de las niñas indígenas, en la sierra no pasa nada, pero en ese deseo de ser mestizo, de cómo la cultura y esa estructura los ha aplastado toda la vida y los ha visto así, abandonados, pobres, sin saber leer ni escribir. Apenas en la cárcel aprendió a leer y escribir, pero ella dice, ¿a mí de qué me sirve? Y también Arnulfo me dice, ¿no? ¿A mí de qué me sirve leer y escribir si soy indígena? ¿Cuándo has visto un indígena con traje y en una oficina? ¿Tú lo has visto? No. Entonces, ¿a mí de qué me va a servir? Yo gano más de curandero, porque Arnulfo también cura en la cárcel y Catalina también curan en la cárcel y los quieren muchísimo. Las policías me dicen, ay, ya vienes a ver a Catalina, no queremos que se vaya, pero sí, sácala, ayúdala, es bien buena, ándale. Y hasta me dejan pasar a mis amigos para que la vean.
ya sin trámite. Pero en ese deseo de ser mestizo, es que esto y muchas cosas es que ellos los tengan en la cárcel. Y casi todos es por ese deseo de ser mestizo, de vivir en la ciudad, de que nazcan en un hospital, de que vayan a la escuela, es porque ellos están en la cárcel. Sí, pero qué interesante lo que dices. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario, pregunta, duda. A mí también me gusta mucho, mucho el caso que Caro nos compartió. Cuando lo platicamos previo a la conferencia dije, ay no, tú tienes que contarlo. Porque creo que es una invitación para ampliar los horizontes, ¿no? Uno cuando escucha después ya cómo va todo el desenlace, de verdad es una invitación a pensar que me gusta, como le dices, la ley mestiza, que uno lo da por dado. Y como la ley mestiza ahorca, dice Caro en otro momento, ahorca las prácticas culturales, ¿no? Esa me gusta. ¿Querías comentar algo, por favor? Sí, bueno, llegué un poquito tarde, pero de lo que recapitulé, me gustó mucho la parte en la que enuncias cómo justamente de por sí los indígenas son discriminados y las mujeres indígenas son todavía 10 veces más discriminadas. En cuanto las mujeres maternan, se les quita su individualismo de mujer, se les quita el derecho, por así decirlo, a ser mujeres, y se comienza a ver y a enunciar únicamente como maternidad, ¿no? Como deber de maternar, y un constructo justamente que enunciabas en una de las diapositivas de todo lo que implica y cómo tienes que ser mamá para ser una buena mamá o una mamá bien vista, cuando realmente un sistema indígena no te brinda ningún recurso para hacerlo. Pero justo en la parte del enjuiciamiento, de la cárcel, de la mirada mestiza, es muy amplio, ¿no? Y todos se jactan la boca de poder señalar a una mujer indígena mamá por las decisiones que, bueno, justamente todo un sistema las orilla, principalmente. Entonces, creo que es interesante y bastante oportuno que tengamos estas visiones, que no nada más nos limitemos a decir como nuestro contexto, lo que está pasando aquí o lo que le pasa al vecino, que se pueda justamente visibilizar más allá y que al final de cuentas, así como el caso de Catalina, hay muchísimos casos en muchas de las cárceles que están llenas de mujeres, principalmente. Como igual mencionaba, ¿no? Ni siquiera hay filas, las abandonan. Sí. Entonces, se me hizo fuerte, pero creo que sí es importante enunciarlo y visibilizarlo. Ay, muchas gracias. Sí, es un caso fuerte, hasta yo venía así como, ay, a ver cómo lo van a tomar, porque la madre es sagrada. Pero también las madres somos mujeres, ¿no? Y tenemos deseos. Entonces ella me decía, yo contarle que no se fuera él, o sea, y yo también me pregunto, yo también quedaría por un hombre al que deseo y amo y que no quiero que se vaya, ¿qué daría? ¿Qué daría? O qué he dado también, Pero ¿no? fíjate que ahí qué bonito, creo yo, en cómo ella concibe a la hija como extensión de ella misma, y el cuerpo de la hija es extensión de ella misma al grado de que yo no puedo tener hijos, pero mi hija sí. Y por lo tanto el hijo que tenga la hija, yo no creo que en su concepción se vuelve mi nieto. No, se vuelve un hijo, se vuelve un hijo. Y es ahí una situación también de una maternidad colectiva. Qué bonito. Y donde también la hija se asume como, yo perdono a mi madre, o sea, la entiendo sin ningún problema, porque era como si tuviéramos un hijo colectivo. Sí, ¿no? Sí, porque cuando a mí me dijo mi coordinadora Ana Yancy, me dijo, a ver, pero éticamente tú crees que es un dilema ético. ¿Tú crees que la hija quiera que su mamá salga? Y yo dije, ay, pues yo nunca me había puesto a pensar en eso. Entonces me puse así como trin, trin, trin. Y Catalina me dio el número de su hija, porque Catalina y la hija no pueden hablar porque ella es la víctima. Entonces ella no, con decirles que piensan que es nieto y es nieta, o sea, no saben ni eso. Y el papá del niño también, o sea, piensa que es niño, no supo. Luego se fue a la cárcel. Entonces cuando yo voy a visitarla a la casa hogar, pues es una casa hogar, pues es otra cárcel también, donde la tienen de esclava doméstica. Ella desde las 7 de la mañana hace el aseo
Y si en otro convento necesitan otra chica que haga el aseo, la mandan. Por ser indígena. Por ser indígena. Porque hay otras niñas que son mestizas y que también, pero ellas hacen otra cosa. La indígena es la esclava doméstica y ella es la que limpia. Entonces me dijeron, qué bueno que la vienes a visitar porque nadie la viene a visitar. Y me dijo, y me dijo la religiosa, no le hables de su mamá porque me la inquietas. Y yo, sí, está bien. Y dijo, yo voy a estar aquí presenciando la conversación que tú tengas con ella, porque pues nomás yo llegué y me presenté. Y yo, ay, sí, yo llevaba a mi hijo. Y creo que eso fue bueno, porque cuando fíjense, esto también, fíjense cómo en el imaginario, si hubiera ido yo sola hubiera sido otra cosa, pero como llevaba a mi hijo, Eres madre. soy madre, y una madre comprende a otra madre, ¿verdad? Y yo dije, entonces ya llevé con mi hijo y ya llevábamos juguetitos para la niña. Entonces la madre como que empezó a ver que ahí estaba todo bien, se iba. De repente se hacía como, La madre religiosa. La madre religiosa, la religiosa. Se iba así como, voy Otra a la madre, cocina, otro tipo de madre, ¿no? Va y se hacía así que en la cocina. Entonces yo le decía, a ver, Rosangélica, ¿tú quieres que tu mamá salga? Yo no pregunté nada porque también tuve como muy poquito tiempo. Pero ella me lloró y me dijo, yo la quiero ver. Yo ya quiero que salga mi mamá, yo me quiero ir a vivir con mi mamá, yo quiero estar con mi mamá, ya. Entonces yo le llevé cosas que hace Catarina y le dije que se lo había dado en un llaverito un llaverito, mira, aretes, pulseras, y las teje en la cárcel, y ella se agarró llorando porque fue el único regalo que tengo de toda mi vida de mi mamá, y lo tengo ahora que ella está en la cárcel. Y ya guardó el llaverito y le dijo a la niña Alejandra, mira, nos lo mandó tu abuelita. Y la niña, ay, la niña hermosa, hermosa. Y ya volví a ir, pero ya necesito la carta del DIF para visitarla, porque es menor, pero ya tuve lo que quería, que era saber si ella quería ver a su mamá. Y ella me dijo que sí. Pero lo que tú dices es bien bonito, no lo había pensado así. Es que es una como maternidad colectiva, ¿no? Yo recuerdo una compañera que una vez contaba que estaba dando unas charlas en la selva lacandona sobre el cuidado sexual con mujeres, ¿no? Diciéndole, usen condones, pónganse pastillas, no sé qué, y todas la escuchaban, ¿no? Y dice que las mujeres en la selva lacandona le dijeron, ¿cómo voy a decidir yo sobre mi cuerpo cuando nuestros cuerpos son colectivos? Y entonces ella ahí como que, ay güey, ¿no? O sea, más bien debería, ¿cómo yo enseño cuidados sexuales y reproductivos desde un lugar que no sea blanco, colonial, moderno, mestizo, heteronormativo, patriarcal, ¿no? Cuando tengo que entender que es muy bonita esta idea que tú dices de representación, cómo se está representando el cuerpo de las mujeres en ese sitio. Y para mí ella es una extensión. ¿Qué más tiene si no esta extensión con la hija, ¿no? Y este vínculo irrompible que la hija misma refiere, que las une, ¿no? Qué bonito, ¿no? Si no lo había pensado así, y es también una muy buena pista. Y me gusta mucho el nombre de ella como Mujer Arena. Me impacta, como dices, que yo siempre he sido eso, ¿no? Polvo, como no valgo. Y creo que es una pregunta muy bonita de regreso, ¿no? Si todavía se define a sí misma como arena, ¿no? No sé. O si ahora es otro tipo de arena, porque podemos ver arenas que se sedimentan de forma no tan polvosa, como la arena de la playa. No sé si ustedes se han mojado y se meten a la arena de la playa y que es súper difícil de quitar, ¿no? Esa arena que uno se sacude y dice, que no se puede quitar. Es decir, hay otras formas de ser arena. Sí, ¿no? sí. Ya desde no valer nada, ¿no? Exacto. Sí. ¿No? Sí, dime. Y luego la compañera. Ay, gracias. Doctora, buenas tardes o buenos días. El objetivo de esto es preguntarle para hacer mi tarea. Tengo una tarea que resolver que es Crisis de la Modernidad, Luis Villoro, página 110, 102, 103, y es con respecto a la actitud innovadora, el Oshbentin, hegeliano, que es sacudirse. Aquí la cosa es cómo me sacudo esta ideología patriarcal, estos dioses masculinos
que controlan nuestra forma de pensar, de vivir y de existir, viendo un botín, viendo controlando una forma de pensar y existiendo solo una cofradía válida. Entonces, ¿cómo me sacudo eso dentro de un esquema biopsicosocial donde puedo, y la pregunta es, ¿cómo usted imagina y desea un futuro? Y cómo se puede resistir a una coacción, porque el autor Luis Villoro en la página 102 dice cómo nos resistimos a esa coacción y cómo también puedo identificarme en significado en un cosmos. Esto ya es una libro adicional, es Stephen Hawking, hiperespacio, el significado que tenemos dentro del universo. ¿Para qué? Ya regresando a Villoro, para crear lazos comunitarios donde exista una racionalidad eficiente para poder erradicar la ignorancia y la miseria humana. Doctora. Wow, no, pues primero, qué fuerte. Fuerte porque a ti es algo bien interesante, que yo lo hablaba con la doctora Jenny Pierce cuando la llevé a ver a Catalina, pues ella inglesa, ya de 60 años, que ha escrito muchos libros sobre violencia en Latinoamérica, sobre violencias crónicas, y se quedó impactada porque nunca había ido a una cárcel de mujeres. Entonces, a lo mejor vas a pensar que me estoy desviando, pero no, pero te voy a contextualizar. Sí, porque es mi tarea. Ajá. Vamos a sacar 10. Espero. Entonces, cuando yo voy a ver a Catalina, no la veo como visita en los comedores, la veo en una parte que le llaman locutorios, en donde la sacan y es así como a las películas gringas, que está el vidrio y el interfón, que eso es muy característico de las películas gringas, y hablas con el microfonito, pero acá nada sirve, ni el interfón, ni el telefonito, ahí tú nomás gritas, ¿no? Pero se ve muy acá. Entonces ella dijo que esta investigadora dijo, es que a mí me ha impactado venir a esta cárcel porque las mujeres están solas. Ahí las mujeres caminan y caminan y caminan, están solas, dice, y no hay libro que yo pueda escribir que plasme esta violencia, cuando ella su especialidad es las violencias crónicas en Latinoamérica, ¿no? Si quieres, mi lugar. Discúlpeme, doctora. Sí, no te apures. Y ya, entonces al momento de platicar, ella decía que ella estaba sola, que nunca la iban a visitar, y decía que los cuartos que estaban destinados a las visitas íntimas en el centro femenil los habían quitado porque nadie los usaba, porque no hay visitas íntimas para las mujeres, cuando en los hombres hay hasta 4 turnos, en la mañana, en la tarde, en la noche, y los que pasan toda la noche cuando es premio, ¿verdad? Y lo que faltan son cuartos, y acá lo que sobran son cuartos, y los hacen aulas, y tampoco ya están hartas de aulas, ya no quieren aprender, ya están hartas. Entonces, ¿cómo nos sacudimos eso? ¿Cuál es su nombre? Poncho. ¿Poncho? ¿Cómo nos sacudimos eso, Poncho? Entonces yo me imagino que una forma de sacudirnos es pensar la justicia desde una mirada intercultural. No este estructo aplastante de la ley mestiza, donde, como dijo la compañera, no las apoyo con programas para la maternidad, con apoyos de nutrición, con apoyos de distintos tipos de salud, pero sí las castigo cuando no entran en mi esquema de lo que está bien o de lo que yo considero que está bien como justicia mestiza. Entonces, ¿cómo nos sacudimos eso? Pues una forma de sacudir y entrar a esta modernidad es pensar la justicia desde una mirada intercultural. Porque Catalina no sabía leer, no sabía escribir, lo ha aprendido en la cárcel y no sabía hablar español. ¿Cómo le explica su proceso de legal? Si no te entiende, o sea, te entenderá, hola, soy Caro, pero si a mí me dicen, ay, es que el amparo, que el beneficio de salida, que el sector jurisdiccional, que ahora ellos, o sea, es bien complicado. Y aparte,
algo que también he notado mucho es que infantilizan a los indígenas en prisión. ¿Cómo es eso? Les hablan lento para que te entiendan. Como discapacidad. O les dibujan, mira, lo que te estoy queriendo decir, porque ellos me dicen, es que siempre tengo que estar con alguien, aunque yo los entiendo, lo que me están diciendo lo entiendo perfecto, pero ya me acostumbré a que siempre tiene que ir alguien conmigo, como un tutor, y que es otra persona, un amigo que también, un compañero de celda. Y dice, ya me acostumbré, y mejor que el doctor se arregle con mi compañero y luego que el compañero me diga. Dice, porque hasta a veces me dibujan la pastilla, mira, te vas a tomar una pastilla. ¿Sí sabes lo que es una pastilla? Y mira, te la voy a dibujar. O sea, esa cosa es ofensivo, los infantilizan, como que siempre tiene que haber un tutor porque ellos no entienden. Eso también es como parte de una violencia, no es parte, es una violencia que ellos sufren en la cárcel, que es como otra beta que se puede abrir, y donde siempre tiene que haber alguien. Cuando fui a hablar con Arnulfo, siempre estaba la trabajadora social y me decía, no es porque desconfíe de lo que vayan a platicar, es para que te entienda. Es para que él te entienda, porque a veces hay cosas que no entienden. Y entonces ya como a las 2 primeras, ya como que ya me agarró confianza y ya vio que sí nos entendíamos, y ya me dejó sola porque Arnulfo le dijo que quería hablar solo conmigo, sin la trabajadora social. Pero no sé si quedó contestado. Sí, muchas gracias, doctora. Va la compañera y tú, sí, perdón. Bueno, yo quería retomar el punto de la hija de Catalina y hacer un tipo de reflexión en donde a lo mejor considero yo que a lo mejor la hija de Catalina la perdona porque, como dijimos hace rato, Catalina repitió un patrón en donde fue como deshumanizada por su mamá, y sobre todo es como que culturalmente vemos a la figura materna como algo supremo, y incluso damos nuestro valor como humanos de acuerdo en la forma en la que nuestras madres nos ven. Entonces considero yo que a lo mejor afectó mucho psicológicamente que su madre le haya dicho que no servía para abortar, o sí, como hacerla sentir inútil. Entonces fue como que es un ciclo en donde una mujer hace sentir mal a su hija y se repite el ciclo. Catalina hizo lo mismo con su hija, pero a lo mejor su hija, yo considero que a lo mejor ella sí lo reflexiona desde un ámbito donde la ve como una humana, ya no tanto como una madre, porque si la ve como esa figura de madre como santa y demás, esas atribuciones que le damos como sociedad a la madre, pues la vería mal, no la perdonaría, no la quería ver, pero en cambio la sigue queriendo y la quiere ver. Entonces considero que la reflexión es esta, que pensemos que nuestras madres son humanas al final de cuentas, y que lo que ellas nos digan no siempre tiene que ser cierto, y nos cuestionemos de, bueno, si mi mamá me hace sentir inútil, piensas en el contexto de la vida de tu madre, que incluso muchas veces algunas mujeres algunas madres sí se lo dicen a sus hijos, otras veces como que se lo reservan, pero como que ves el tipo de vida que tuvo tu madre y dices como de, bueno, está bien, es parte del tipo de vida que ella tuvo, entonces no le voy a dar valor a ciertas cosas, porque es humana y se puede equivocar, no todo lo que ella me diga tiene que ser cierto. Al final de cuentas, las madres también son víctimas de la sociedad machista, entonces considero que se tiene que romper el ciclo y cuestionarnos como qué cosas sí nos pueden servir de nuestras madres y otras no tanto porque son humanas. Sí, al principio, ayer todavía estaba dudando, iba a poner más historias de mamás de este tipo, ¿no? Pero dije, no me va a alcanzar el tiempo, y también iba a poner a Rosangélica, pero también no me pareció éticamente, porque no tengo tampoco tanto material, porque solamente la he visto una vez, y fue con una religiosa, y fue muy rápido. Entonces no me pareció ético ponerla, pero seguramente voy a seguir platicando con ella. Ya va a cumplir 18 en mayo, entonces ya va a poder salir. La deben de seguir teniendo ahí, pero ella ya va a poder decidir con quién sale, ya va a poder salir al menos a la calle. Y si su mamá ya está, su mamá puede ir por ella. Pero todavía me falta, pero está bien interesante para poderle preguntar a Rosangélica más adelante esto que tú comentas. Pero muchas gracias, me da pistas.
La maestra y Moni y luego tú. No, nada más quería retomar esto que dices de cómo en la cárcel, ¿no? El sistema infantiliza a los internos o a las internas, ¿no? Y cómo con los indígenas o las indígenas, pues en todo caso sería una doble infantilización, porque a cualquier interno o cualquier interna es una parte del sistema penitenciario, es una parte del encierro, infantilizarte. El interno o la interna ya no tiene esa capacidad de reflexión y de toma de decisiones, los infantilizamos, ¿no? Como sistema, porque ya no tienen esa capacidad. Y entonces con la indígena o los indígenas, hombres o mujeres, sería una doble infantilización, que aún así es mucho más terrible, tremendo y fuerte, porque es ya una doble infantilización. No nada más los infantilizas por ser internas o internos, sino los infantilizas por ser internos, internas e indígenas o indígenas, ¿no? Sí, sí, bien interesante porque no nos dejan solos. No pueden, no pueden porque no te van a entender. Sí. Y a Catalina sí me la dejan sola porque ya les vale, ¿no? Pero al principio sí tenía que hablar tenía que estar la jurídico presente. Y después me dijo, ay, ya, Catalina ya quiere hablar contigo sola, yo tengo mucho trabajo, tú ya dale. Pero fue como a la cuarta. Pero al principio sí era, luego me decía, no sabe hablar español y te va a costar mucho trabajo. No, pues sí se suelta, yo la dejo que se suelte, y ya después cuando no le entiendo algo, digo, a ver, ¿aquí cómo? Y luego tienen un problema con las fechas, porque uno como mestizo, investigador, dice, a ver, si tiene 17 quiere decir que fue en el 2000, ¿qué? Pero ellos tienen ahí un problema con los números, entonces ya dije, ya, bueno, ya es lo de menos, ya fluye, lo que importa es la... Pero fíjense cómo en nuestra mentalidad mestiza quieres que todo encaje, que te dé, que los números te den, porque si no estás mintiendo, ¿no? O no, hay algo que, o algo que no, como el calendario, pero ellos tienen otro calendario, tienen otra forma de entender el tiempo muy diferente al de nosotros, y eso ya lo entendí. Pero perdón, sí. Todo lo queremos cuantificar, medir y que comprobar, lo exprese en un lenguaje matemático, ¿no? Que es lo que hemos estado discutiendo. Entonces, si no me encajan las fechas, ¿no? Es más, menos. A ver, Catalina, si tú tenías 38 y el cuarto no te lleva tantos, o sea, entonces, ay, no sé, o sea, pero yo dije, ay, bueno, ya qué importa. Entonces es otra forma de sacudirte. Claro. Sacudir tu propia posición de investigadora, mestiza, que quieres que todo se compruebe, porque si no, ¿qué va a decir con la si no te encaja? Si no te publica, para mí era un terror no grabarla, porque ¿cómo voy a tener la evidencia de que vine? Fíjense, entonces desde ahí te tienes que sacudir. ¿Saben qué hago? Me tomo fotos siempre que entro, para tener la evidencia. Y comprobar que vine, que estoy haciendo el trabajo y que no me lo estoy inventando. Hasta le digo, ay, ¿me dejas tomar una foto para que firme, para que vean que sí vine y que vea la fecha y la firma? Obviamente me dicen que no. Pero desde ahí uno se tiene que sacudir, Poncho. A ver, ¿alguien levantó la mano allá? Sí. Yo quería compartir igual un poquito una reflexión, porque no, este tema es muy delicado para poner una opinión. Me llamó mucho la atención en cómo sí tienen que ver las tradiciones y las costumbres para las actitudes que toman esas personas, los indígenas. En este caso de regalar a su hija, no lo vio mal hacerlo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho eso de cómo ellos consideran las acciones, si las consideran mal o las consideran bien. Y me recordó mucho ahorita un tema que he estado viendo en una optativa de la Universidad Cultural, que estábamos en cuestión en hasta qué punto sería bueno que lo moderno, o sea, las leyes mestizas, como tú lo llamas, podrían incorporarse en las comunidades indígenas. Y logré pensar un poquito retomando lo que decía la compañera, en la cuestión psicológica. Creo que sería bueno
sentires de esas personas. Si le hace sentir bien lo que están haciendo, si le gusta que tomen decisiones por ella, si le ve mal, hasta qué punto lo ve pues dentro de sus costumbres, ¿no? Y donde parte esta cuestión de lo que a mí no me parece, lo que me hace sentir mal, lo que siento que es agresión. Entonces creo que sería bueno en esa parte incorporar un poquito. Sí, muchísimas gracias, porque ahora que tengo como la película completa de Arnulfo, la pareja de Catalina y de la hija, veo como que está muy separada la emoción. Como que necesitan como actividades participativas donde esté la emoción. Porque cuando yo también entrevistaba a Arnulfo también tiene su historia de violencias masculinas, ¿no? También él ha sido violentado. De hecho, él fue abusado por una maestra de un programa educativo que va a las comunidades indígenas, CONAFE creo que se llama, cuando él tenía 9 años, pero él no, yo le digo, entonces te violaron. No, porque yo soy hombre, nada más violan a las mujeres, ¿no? Dije, ¿y tú le dijiste a alguien? No, a mi papá, pero mi papá me dijo que para eso somos hombres, que tenemos que responder, no importa que tengas 3, 4, 5, 50 años, los hombres están para responderles a las mujeres. Y me dijo, bien, bien, y él tenía 10 años, y la maestra, pues ya era maestra, ya era mayor de edad, pero él no lo vivió como un abuso sexual, como una violación, él lo vio como, me enseñó a ser hombre a los 10 años, ¿no? Mucho la atención a la cuestión de la hija, que no tiene rencor hacia la mamá, que en nuestra cultura aquí eso es atroz, ¿no? O sea, que mi mamá me venda como su pareja y que me haga tener relaciones sexuales con ella y aparte tener un embarazo. Eso, visto desde acá, es algo horrible. Pero sí, esa parte que esta chica pues no tiene rencor hacia la mamá, pues eso sí me hace muy interesante. Sí, yo me imagino que cuando salga va a ser un encuentro muy de llorar. Yo creo que muy emotivo. Yo creo que tienen que llorar las dos, los tres, no sé. Y va a ser un encuentro muy bonito y ojalá que sea muy pronto. Oye, Caro, Vale. ¿cómo conociste a Catalina? A Catalina me la presentó. Bueno, es que esto de la investigación del postdoc ha tomado unos giros, porque al principio yo le iba a hacer con Ana Jansen, que es amiga de Gesta, porque ella ha trabajado mucho cárcel. Para mí este tema de cárcel es un regalo, soy nueva, yo llevo como 1 año o 2 años trabajando temas de cárcel, mis temas eran otros, era el chamanismo, la salud, el indígena, pero cárcel no. Entonces, en Guadalajara hay un problema muy fuerte que ya se ha ido diluyendo, pero cuando empecé a hacer el postdoctor estaba muy fuerte un problema entre el gobierno de Jalisco con la Universidad de Guadalajara, pero fuertísimo, el gobernador contra el rector. Entonces, todo lo que eran programas del gobierno para la UDG, no, y viceversa. Entonces, cuando llegamos como UDG, porque mi coordinadora me dice, no, yo ya te he trabajado mucho en cárcel, vamos a hacer talleres y va a estar bien padre. Llegamos y nos dijeron, no, UDG, no. Entonces, pues, pasó el tiempo y los tiempos de CONACYT, pues, no perdonan, ustedes saben. Entonces me dijo mi coordinadora, pues, reinventémonos. Agárrate de otra cosa porque no vamos a poder entrar. Entonces yo dije, bueno, pues me dedico a los postpenitenciarios indígenas, que los indígenas es mi especialidad en el doctorado, y mujeres. Pero resulta que las comunidades indígenas, las mujeres que están en la cárcel, no tienen que decir que estuvieron en la cárcel para que las sigan admitiendo en la comunidad. Entonces pues nadie me quería decir. Y las que me decían, no, pues vente tal día, pero que no te vean, ay no, bien complicado. Entonces dije, no, bueno, hombres. Entonces ya empecé a entrevistar hombres y un postpenitenciario, un indígena mixteco, me dijo, oye, ¿por qué no vas al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? Y yo, ¿existe? Entonces fui, los entrevisté y ya me dijeron que había promotores de enlace y luego una amiga
fui a una ceremonia de ayahuasca y en mi ceremonia de ayahuasca yo veía a una amiga que era abogada. Yo decía, ¿por qué la estoy viendo en mi ceremonia? Quítate, yo vengo a expandirme con el universo. ¿Por qué te estoy viendo? Y yo, quítate, quítate. Entonces ya cuando salí de la ceremonia dije, ay, pues es que mi amiga es abogada, igual ella me puede ayudar. Y ya le hablé y me dijo, sí, tengo un amigo que trabaja de promotor de enlace. Y yo, ay, ayahuasca, te amo. Y ya le hablo a este promotor y el promotor me habla del caso de Catalina y por él entré a los reclusorios. Él, yo lo amo así. Y salve mi foto. Sí, San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe y Dani, así en mi altar. Porque él es el que me ha ayudado a entrar, porque si no yo no hubiera podido. Y creyó en mí así, porque yo llegué sin cartas, sin nada. Y me dijo, pues vente. Y las entrevistas que he hecho han sido por él y por mis alumnos indígenas que tuve en la UPN de Guadalajara, que ellos me han llevado como visitas con sus suegros o con el hermano que está en la cárcel y así, pero a Catalina la conocí gracias a Daniel, que es el promotor de enlace, y le dije que le iba a mencionar. Gracias por volverme a recordar, porque le dije, amigo, te voy a mencionar. Bueno, pues espero que les haya agradado la charla de Carolina, que le agradezco mucho, que el día de ayer llegó de Guadalajara, viene de la UDG. Espero que ya vaya para su segundo año de postdoc. Ay, sí, ya me lo renovaron, gracias. Qué bueno. Y va a seguir investigando sobre el tema. Y bueno, vamos a tener una pequeña actividad aquí saliendo del aula, en el huequito que está al fondo del pasillo. Son invitados, invitadas si nos quieren acompañar. Nuestras ponentes ya llegaron de la charla de la UNA y que van a ser estudiantes de promoción de la salud, que estoy muy orgullosa de ellas, que operan como un colectivo, que me encanta. Y vamos a tener un conversatorio sobre el protocolo de atención de violencia aquí en la base. Y parece que va a estar también parte del Consejo Universitario y la Comisión de Mediación y Conciliación ahí presente. ¿Está bien? Bueno, les invitamos y esa sería nuestra última actividad del día. Y afuera, aquí en el pasillo, tenemos unos pósters pegados que compañeros, compañeras de ustedes del Diplomado de Comunicación y Cultura realizaron en contra de la violencia contra las mujeres y otro tipo de violencias de género, y las chicas de Servicio Social, que les agradezco mucho, los pegaron y están aquí. Entonces, bueno, pues ojalá puedan acompañarnos en el conversatorio, que es al final de este pasillito y donde vamos a movernos a ver. Mil gracias. Gracias. Gracias.